con ganas de preguntarle a Oleg, ¿no? Oleg, ¿cómo ves vos, ¿no? Esta vinculación o no entre lo que es la ideología nazi, el gobierno de Kiev y sus fuerzas armadas. Sebastián, quizás este es el más brutal de todos los temas que vamos a abordar. Alguien hizo la pregunta si la gente es estúpida. Realmente yo no tengo respuesta porque hay cosas demasiado evidentes, demasiado brutales. Lo que me impresionó mucho en lo que vimos recién, que el centro de la preocupación no es el nazismo en Ucrania, sino cómo la propaganda rusa puede aprovechar el hecho que hay nazismo en Ucrania. Dentro de la lógica de este mundo, patas arriba es absolutamente lógico. Ya hemos dicho al principio de la conversación que yo estoy absolutamente convencido, si antes el neoliberalismo y fascismo se presentaban como dos extremos ideológicos, ahora ya se fusionaron en una sola cosa, que se complementan perfectamente como la luz y la sombra. Muy bien, se sienten muy bien juntos y uno asegura la existencia del otro. Todo para excluir la presencia de la verdadera izquierda. Y lo más curioso y lo más increíble que también sabemos que en Ucrania hay grupos que dicen, se llaman de izquierda, de los europeos, de los rusos voluntarios que están combatiendo al lado ucraniano contra el gobierno fascista de Putin desde la izquierda ucraniana. O sea, yo creo que decir que es orwelliano o algo así no es decir nada. Es una locura pura, es una locura 100%, porque se puede no apoyar la forma como lo hace Rusia, se puede no estar de acuerdo con Putin, pero luchar por los ideales de izquierda al lado de los fascistas junto con el gobierno ucraniano me parece, o sea, supera mi capacidad de imaginación, absolutamente, y eso va creciendo. También es como una ilustración de este proceso de lumpinización de nosotros, o sea, la gente es estúpida o no, o sea, la gente esto ve y la gente como que no reacciona a esto. También es un fracaso del sistema de la educación soviética, sin duda, porque me parece increíble que en países como Ucrania, donde uno de cada cinco fue víctima de los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial, uno de cada cinco muerto, sus nietos o bisnietos ahora piensan que los nazis eran los que mataban a los judíos y los comunistas. Así que por eso un judío no puede ser nazi. O sea, eso es no entender absolutamente nada. Yo no sé qué estaban aprendiendo en la escuela. Estos niños no aprendieron absolutamente nada de la historia. Sé que los medios son poderosos, sé que los pobres chicos que ahora son convertidos en carne de cañón ucraniano, sé los muchachos y muchachas que nacieron en la época de Perestroika o después, les tocó esta educación, la antieducación brutal ucraniana, que no tienen idea de nada en el mundo y los están sacrificando masivamente. Es un gran dolor, es una cosa bestial en que pensamos todos los días, porque no es que sean ellos nazi o nacionalistas o algo así, son muchachos que simplemente no pueden salir del país porque sus padres no tienen plata, porque salir de Ucrania ahora cuesta entre 5 y 10 mil dólares, los que es casi oficial ya la tarifa. Los demás menores de 60 años están casados en las calles y plazas de Ucrania para ser sacrificados para justamente para acusar a Rusia de masacre del pueblo ucraniano. O sea, era un plan perfecto. Es un plan que fue pensado, desarrollado y elaborado con muchísima anticipación. Eso no empezó el 24 de febrero del año pasado. Hablando con el tema del nazismo, también acordamos cómo cayeron en Ucrania antes de la guerra muchos monumentos a los soldados soviéticos que eran vencedores del fascismo. En Ucrania, también en las repúblicas del Báltico, también en Polonia y todo. O sea, eso significa una sola cosa, que los gobiernos que lo permiten son los gobiernos claramente nazis.
con una otra demagogia más o menos exitosa, con la gente más o menos idiotizada que cree en este cuento, pero son los gobiernos derechamente nazis. Ya con eso ya sería suficiente para empezar cualquier acción militar contra estos gobiernos, porque fue un atentado a la memoria de nuestros muertos, a los mismos ucranianos, bielorrusos y todos los europeos y norteamericanos que murieron en la lucha contra el fascismo. Y ahora la cosa está cada vez más absurda porque, claro, que la guerra, que los misiles, las explosiones hacen mucho más fácil la propaganda oficial ucraniana. El caso muy brutal, muy ilustrativo de nuestra deshumanización fue que la semana pasada en Egipto un tiburón atacó a un bañista ruso, un muchacho de 21 años, que seguramente era un muchacho que se escapaba de la guerra, que tenía miedo de ser reclutado, como muchos jóvenes rusos salió de Egipto. Fue víctima de un tiburón y una tremenda fiesta en las redes sociales ucranianas. Premio al tiburón, etcétera, un tiburón héroe de Ucrania. Y todo, o sea, la misma fiesta que hicieron cuando quemaron a los muchachos en la casa de los sindicatos en Odessa y todo. O sea, una deshumanización masiva, y lo que me preocupa no es solo Ucrania, porque igual somos espejos de uno al otro. O sea, también esto llega a la sociedad rusa y rebota y crece este pensamiento nacionalista por lado y lado que quita sentido a todas estas muertes y todo lo que está pasando. Yo creo que para estudiar los procesos históricos en nuestros días, en el futuro se necesitarán más psiquiatras que historiadores, porque vemos que ¿cuánto? 27 millones de vidas de los soviéticos y otros millones de europeos han sido en vano. No sé, yo me hago estas preguntas todo el tiempo porque para mí lo más evidente, como que lo más claro, por qué ningún ser decente jamás debería apoyar el gobierno nazi de Zelensky, es lo que están haciendo con la memoria histórica de nuestro pueblo. Oleg, justamente, bueno, y para cerrar nuestra charla, hablabas vos ahora de factores históricos, ¿no? Y yo a veces pienso, ¿por qué Kiev tiene esa impronta? ¿Por qué hay tantos seguidores de Stepan Bandera que los hemos visto enarbolar su imagen, ¿no? Incluso antes de la operación militar? Algunos, cuando hago esta pregunta, me dicen, no, lo que pasa es que hubo un montón de jerarcas nazis que habían sido tomados prisioneros de guerra en la Segunda Guerra Mundial y fueron llevados a Siberia y después se decidió liberarlos y todos decidieron ir a vivir a Kiev. ¿Existe algún factor histórico real que podamos tomar como un elemento fundamental de la instalación de esta ideología en Kiev? No, yo creo que a Ucrania le tocó porque Ucrania desde el punto de vista geopolítico está ubicada de la forma perfecta para provocar a Rusia. Yo creo que si el foco de la propaganda occidental sería puesto en alguna región de Rusia o en Bielorrusia, con el control político total como se hizo en Ucrania después del golpe del Maidán, tendríamos un resultado muy similar. Yo no creo que los ucranianos son más o menos nazi que cualquier otro pueblo. Eso me hace pensar que el arma más peligroso y más poderoso de la OTAN no son tanques Leopard ni los aviones ni armas nucleares, sino los medios de comunicación, que realmente lo saben hacer muy bien. Son grandes expertos, grandes profesionales en eso. Y toda la propaganda rusa y lo que está haciendo Rusia y todo esto es de otra época, es de otro siglo. O sea, los rusos no saben de esto, por suerte o lamentablemente, no sé. Yo creo que es netamente la obra de los medios de comunicación que empezaron por igual en todo el territorio soviético con los años de perestroika, porque fue un discurso anticomunista acompañado con el discurso antirruso en Ucrania. En Rusia quedaba solo discurso anticomunista, obviamente, pero en Ucrania fue reforzado con el discurso nazi
que de estos chistes de mal gusto de la época de perestroika, cuando un joven dice a un veterano, dice que abuelito, si no hubieras peleado contra los alemanes, estaríamos tomando la cerveza de Bavaria, todos esos, en la época de la total escasez en la Unión Soviética. Y fue una enorme manipulación y lamentablemente la Unión Soviética, las autoridades soviéticas de los años 70 y 80 no se atrevieron, no tuvieron valor político para enfrentar el tema, para mostrar las grandes películas, por ejemplo, como El fascismo ordinario de Mikhail Rom y algunos otros que son obras maestras que explican muy bien el fenómeno. La Unión Soviética vivía una aparente tranquilidad, evitando los puntos agudos. Había en Ucrania había muchos chistes nacionalistas que pasaban como simpáticos y todo. Sí, en Ucrania hubo un movimiento nacionalista, pero no en Kiev, sino en la parte occidental del país, en la frontera con Polonia. Que después se construyó un mito de que ellos eran los guerrilleros que lucharon contra los nazis y contra los rusos a la vez, que es mentira. También en Kiev estaban contando de que el Che fue alumno de Bandera, que el Che Guevara admiraba a Bandera. De eso hablamos en Cuba con uno de los hijos del Che. Son cosas, y publiqué una cosa en Ucrania, esta entrevista, con Camilo Guevara, que murió lamentablemente el año pasado. O sea, las cosas tan bestiales, tan absurdas, pero en los medios post-perestroika en la Unión Soviética ya educaron al público sin ningún filtro que coma y que traga cualquier basura mediática que llega ahí. Porque analizar, cuestionar y todo requiere más esfuerzo, pero dentro de la cultura que nos ofrece el modelo neoliberal no hay lugar a duda, no hay lugar al silencio interno, a la reflexión, a la meditación, porque hay que comer todo lo que nos dan los medios. Ahí tenemos el resultado, el fascismo es un resultado más. Y es muy complicado porque para discutir estos temas necesitamos algo de educación. Estuve en Kiev, cuando estuve en Kiev pocos meses antes de la guerra, nosotros queríamos hacer en la televisión ucraniana que, que los últimos canales ya estaban muriendo, los cerraban uno tras otro, pero queríamos hacer un programa de cultura, sobre cultura, para no hablar de política, sino para hablar de cosas humanas, interesantes y profundas. Y me acuerdo que con un amigo ucraniano, un poeta, editor y filósofo de Kiev, que ahora se está escondiendo en algún país de Europa, tuvo que arrancar de ahí por criticar a Zelensky. Bueno, con él nos reuníamos con los muchachos y muchachas que son buena gente, periodistas de 25, 30 años, para explicar la idea de este programa. Y de repente con mi amigo nos miramos y entendimos que no nos entienden. O sea, con la educación que les dieron en los últimos años, ellos apenas entendían la mitad de las palabras que usábamos. Y, y es un proceso mundial. Lo vemos como peligro también en Latinoamérica, en todas partes, con la caída de la educación. Vemos como las pseudoizquierdas de todo tipo Boric en Chile, etcétera, etcétera, están aprovechando la ignorancia y la necesidad de la gente para desviarnos de los temas de fondo. Bueno, Oleg, agradecerte mucho.